por temor a que fallaran las redes, como suele pasar cuando estamos en estos eventos tan nuevos para todos. Así que ahora voy a compartir la pantalla y les voy a mostrar, les voy a pasar el video que nos han preparado la ingeniera Silva y Lucas Perelló. Y fundamentalmente lo que voy a hacer ahora es pasarle a Andrés Plager, o a Mauricio, mejor, le paso la administración del grupo para que pueda seguir dando entrada a los participantes que están queriendo entrar mientras yo comparto la pantalla. ¿Estamos de acuerdo, Mauricio? Perfecto. Maribel, me parece que Mauricio no entró, o sea, hacerlo sí, entrar y... Ok, o listo. Te paso a vos. No, pasale a Mauricio. Pasale a Mauricio. Acá lo veo. Bueno, perfecto. Listo, hacerlo entrar, entonces, gracias. No de nada. Ahora voy entonces a presentar el video, Un segundo. Buenas noches, estamos en un nuevo encuentro de Paisaje en Red.ar, de la Red Argentina del Paisaje. Esta vez nos tocó al Nodo Catamarca. Está la coordinadora Belén Silva, está el invitado arquitecto Luis Maubecín, ministro de Cultura y Turismo de la provincia de Catamarca. Vamos a tratar el tema paisaje cultural en nuestro encuentro. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo está Lucas? ¿Cómo está arquitecto? La verdad que un placer. Hoy va a ser una noche muy interesante. Estamos muy contentos de nuestro ciclo del Nodo Catamarca. Vamos a hablar de paisaje cultural. Cabe destacar que vamos a tocar diferentes temas, es muy entretenido, es muy dinámico, vamos a ver un poco lo que es el turismo de reactivación después del COVID o durante el COVID, vamos a tratar también el tema del turismo religioso y la puesta en valor y recuperación de un espacio muy importante para todos los catamarqueños, como es la Casa de Gobierno. El paisaje cultural es la notación que nos muestra como civilización y como parte importante y nos pueden medir a nosotros como ciudad, como historia y lo que somos y lo que nos deja nuestro paisaje y nuestra cultura es lo que nos mide. Así que acá tenemos al arquitecto Maubecín que nos va a contar sobre el paisaje cultural de Catamarca. Y si hablamos de cultura, hablamos de Catamarca, estamos impregnados de cultura, de turismo, de naturaleza y demás. Sabemos que es, como dice Belén, la proyección de una cultura sobre un territorio y nosotros tenemos amplia intervenciones en todo lo que es la provincia que denota y que nos muestra lo que es Catamarca y lo que somos nosotros como sociedad. Hace unos años nos encontrábamos en Catamarca también, invitados por la Red Argentina del Paisaje, para hablar sobre el cambio del paisaje cultural a partir de la habilitación de los espacios de uso público. Hoy nos encontramos en circunstancias diferentes, en condiciones sanitarias diferentes y con nuevas tecnologías que nos hacen cambiar el modo de aproximación. Hablábamos que a partir de determinadas definiciones de cultura son las políticas que se toman al respecto. El cambio de paisaje es una de las cosas que hemos venido experimentando en Catamarca desde siempre. Y tengo que mencionar acá al arquitecto Luis Carabatti, llegado desde Italia, invitado por el gobernador Navarro, el general Navarro, hace muchos años, ya vamos a hablar de fechas, y fue quien propició el cambio de la imagen netamente colonial del centro de nuestra ciudad para convertirla en una ciudad de apariencia neoclásica italianizante. Mucho hablamos del arquitecto Carabatti, olvidándonos de que fue fundamental también su desempeño como urbanista. Él estableció una traza, un sistema de riego, un arbolado en la ciudad, que todavía algunos existen, como los eucaliptus que rodean el microcentro catamarqueño. La fisonomía de la ciudad es una, pero también los italianos nos propusieron un cambio social, porque Adonai Spreafico, que se asoció con Carabatti, fundó la que todavía funciona como la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos. Digo que ha cambiado nuestra apariencia, nuestro funcionamiento social. Los cambios se proponen, los cambios se imponen. Es así que llegamos a referirnos a la Casa de Gobierno, a nuestra histórica Casa de Gobierno en el centro de la ciudad capital de Catamarca, obra terminada por Carabatti
al mismo tiempo que terminaba la Catedral Basílica, que se encuentra ubicada al lado una de otra. La necesidad administrativa hace que este edificio sufra modificaciones. Se crearon una especie de laberinto adentro con divisiones internas que fueron a este punto ya insostenibles en el sentido de que la explosión administrativa requería de más espacios. Voy a ir leyendo algunos aspectos más bien técnicos o de proyecto. A más de 160 años de su construcción, la histórica Casa de Gobierno avanza hacia un nuevo destino. Ya cumplió su función administrativa, ya que el Ejecutivo es mucho más amplio de lo que se puede alojar en este gran edificio. La idea venía madurando hace tiempo y ya en estas gestiones anteriores empezaron a trasladarse dependencias a pabellones construidos en el centro administrativo del Poder Ejecutivo, que conocemos como CAPE, en un enorme predio heredado del viejo Regimiento de Infantería 17, que era una unidad militar del ejército argentino y devino en un campus de organismos públicos. El proyecto contempla la intervención total del edificio. Desde el Ministerio de Cultura y Turismo se elabora el proyecto conceptual y el proyecto funcional, y la parte de ejecución y obra lo realizará el Ministerio de Infraestructura y Obras Civiles. Así, en esta construcción de arquitectura italiana, como ya mencioné, se hallaron estructuras originales. Acá hago un paréntesis para decir de que primero la intervención iba a ser nada más que funcional. A la hora de investigar un poquito para ver los cielos rasos, para la posibilidad de poner aire acondicionado central y sacar estos pequeños aparatos que abundaban en todas las oficinas, se descubrieron que había humedades y que habían comprometido las vigas originales, vigas de más de 160 años y que estaban muy carcomidas, y un exceso de carga en los techos que poco a poco se fueron agregando y que podrían llegar a poner en peligro en algún momento la estructura. Es por esto que se hallaron las estructuras originales, vigas de madera que sostienen techos del siglo XIX, estas instalaciones deterioradas con un desgaste que refleja tanto el paso de los años como la falta de mantenimiento adecuado. Ahora se colocarán soportes metálicos para dar más fuerza a la construcción original, manteniendo siempre la fisonomía original del edificio. Espacialmente, en planta alta sobre calle Sarmiento, que es la calle que da sobre la plaza principal, se dispondrá un gran salón de acuerdos con una gran mesa para 36 asistentes, en conexión directa con 2 oficinas o despachos del gobernador, aclarando que no va a ser oficinas administrativas, sino protocolares exclusivamente, y oficinas flotantes de prensa y protocolo. Esta es la primera parte de obra que se había pensado terminarla e inaugurarla el 25 de agosto de este año, pero probablemente lleve mucho más tiempo. De todas maneras, eso se decide por parte del Ministerio de Infraestructura. De manera que esa sería la primera etapa. Y luego viene la otra etapa que calculamos alrededor de 1 año y medio más de obra para desembocar el 25 de agosto del año próximo, en el que cumplimos el bicentenario de la autonomía. Y es para lo que nos estamos preparando. Disponemos de ahí de alrededor de 3.000 metros cuadrados. Una gran superficie que en primer lugar vamos a limpiar, vamos a sacar todos los tabiques y divisiones y todos los entrepisos que se hicieron para poder para poder tener claro de qué manera vamos a intervenir. Tenemos una lista de necesidades, tenemos un partido arquitectónico y tenemos deseos de alojar, por ejemplo, el Museo de Bellas Artes, que no tiene un espacio propio, que haya salas de exposiciones temporales, que no contamos ninguna en la ciudad, salvo las de museos, que son municipales, pero a nivel provincial no tenemos. Galerías de arte particulares tampoco contamos en la ciudad. Entonces ese espacio va a ser destinado a un gran centro cultural que tendrá también su centro de interpretación
El centro de interpretación es el paso anterior al museo. El centro de interpretación va a contar en una línea de tiempo la historia de la histórica Casa de Gobierno. Vamos a tener una sala de gobernadores, que no contamos con ella tampoco, y vamos a tener la descripción de la historia de la Casa de la Ciudad unida al crecimiento y evolución de la ciudad misma. También vamos a tener anfiteatros, vamos a tener talleres artísticos, solicitan las sociedades culturales independientes su espacio para funcionar, bibliotecas, etc. Así que estamos en ese trabajo. Tenemos como referencia algunos, muy cercanamente en la provincia de Santiago del Estero, una intervención del arquitecto Mario Roberto Álvarez, en el sentido de que intervino un edificio de carácter patrimonial que era estación de policía, creo, y que lo convirtió en el museo, en el Museo del Bicentenario de Santiago del Estero. Esto como para ilustrar que acá también hicimos el trabajo de la recuperación de la Casa Carabati, que es hoy el Museo de la Ciudad. Como para ilustrar, menciono esto, la posibilidad de una intervención con lenguaje contemporáneo en caso de ser necesario. De momento estamos pensando nada más que en recuperar la planta original. Vamos descubriendo arcos, patios que queremos liberar y para luego intervenir. El siguiente proyecto que encaramos en esta nueva gestión es la puesta en valor de la Gruta de la Virgen del Valle. Este es el lugar del hallazgo de la imagen de nuestra Virgen del Valle de hace 400 años. La obra ya comenzó desde hace tiempo, desde la gestión del gobernador Raúl Jalil, pero cuando estábamos en la parte de intendencia. Se atacó en la primera parte y sigue ese proyecto a cargo de la intendencia, del gobierno de la ciudad propiamente dicho, de proveer servicios e iluminación y asfalto de la llegada o el camino de acceso a la gruta. A partir del pórtico de entrada y la última glorieta, quedan 800 metros hacia el lugar específico de la Gruta de la Virgen del Valle, que fue en los años 50 intervenida, con lo que conocemos ahora como imagen. Se propone un paseo religioso-cultural de estos 800 metros que van a ser exclusivamente peatonales o con circulación vehicular limitada, y disponer en estos 800 metros una manifestación de los 400 años del hallazgo. Va a haber 4 tótems que van a tener la forma de unas manos en oración y al lado una estela horizontal con la línea de tiempo y la historia de los sucesos de cada uno de esos 100 años. Esto tiene un alto valor simbólico, por un lado, y por otro lado propone la Iglesia que sea un camino de preparación, o sea, ir meditando a medida que uno va caminando a lo largo de estos 400 años representados en 800 metros hasta llegar a la zona de silencio total de contemplación a la imagen de la Virgen del Valle. Antes de llegar a los actuales arcos de acceso al predio de la gruta, a mano izquierda se va a hacer un gran anfiteatro al aire libre para celebraciones multitudinarias y se está estudiando la posibilidad de hacer un trazo en una nueva quebrada que hay para desembotellar, digamos, la circulación, por llamarlo de alguna manera. Es para reconducir el flujo de peregrinos como una salida rápida en caso de necesidad. En la parte de abajo, en donde hay ahora una santería, estamos proponiendo hacer el centro de interpretación de la gruta, o sea, la historia propia de la gruta, la línea del tiempo de la gruta y ver qué elementos podemos exhibir que cuenten la historia de la gruta. Tenemos que mencionar también de que la Virgen del Valle es generadora de turismo religioso, por un lado, y por otro lado es la patrona nacional del turismo. Todos estos elementos nos hacen trabajar conjuntamente con la Iglesia, no solo por la cuestión religiosa y de fe, sino que es un rasgo de identidad cultural de los catamarqueños. Para terminar, tendré que hablar de la reactivación del turismo dentro de esta pandemia. La propuesta que tenemos
es el proyecto de Catamarqueños Conociendo Catamarca. Un poco porque siempre miramos hacia afuera, la aspiración turística es hacia afuera y nos damos cuenta luego de que pocos somos quienes conocemos Catamarca a profundidad y queremos hacerlo a partir de la escuela, de los niños de asistencia a colegio. Tenemos que comenzar con lo que llamamos turismo de cercanía o turismo de proximidad. Estamos en este momento, el día de hoy todavía, sin poder circular dentro de nuestra provincia. No está autorizada la circulación entre los distintos departamentos, entre los distintos municipios. Tenemos que tener en cuenta que solamente circulamos con 2 municipios próximos a la capital, que es Fray Mamerto Esquiú y Valle Viejo. De manera que no podemos todavía pensar en una reactivación turística. El primer paso sería el turismo de proximidad, como mencioné, el turismo de cercanía, sin pernocta, sin alojamiento y sin transporte público, en pequeños grupos. Tenemos como destino turístico Catamarca, considero que vamos a ser como privilegiados. Una, por las condiciones sanitarias en las que mantenemos el contagio cero, por un lado, y por otro lado, que nunca Catamarca fue un destino de turismo masivo, salvo en 2 oportunidades al año, una que es la Fiesta Nacional del Poncho en invierno y la otra que es la Fiesta de la Virgen del Valle en verano. Pero no hay concentraciones de turistas en forma masiva, siempre son pequeños grupos. Nuestra oferta turística es muy grande, es muy amplia, gracias a la diversidad geográfica que contamos. Desde las yungas, el bosque subtropical del este catamarqueño, pasando por las dunas de arena, las termas, hasta llegar a los desiertos de altura de hasta 3 y 6 mil metros. De manera que es fomentar el turismo de cercanía, el turismo rural, con los protocolos consiguientes que se van adaptando. Por ejemplo, Nación propone el protocolo de alojamiento y de hotelería, llega a Catamarca, el hotelero catamarqueño dice no, yo voy a hacer algunas observaciones para poder acomodarlo, se propone, el COE aprueba y luego viene el turismo rural y dice lo que propone Catamarca a mí no me sirve porque nosotros somos alojamiento rural, alojamiento en cabañas, entonces hacemos la adaptación correspondiente, el COE aprueba y así seguimos. Nos estamos preparando, pero sin la posibilidad de una fecha próxima. Un poquito más cerca del micrófono, Belén, porque no se te escucha muy bien. Quería englobar un poco lo que había contado el arquitecto, muy claro, a donde hablaba sobre el paisaje y este paisaje cultural, que el paisaje es el resultado de esa transformación colectiva de la naturaleza y contar que esa proyección cultural que es nuestro paisaje, digamos, de forma cultural, que es darle el valor, valorizarlo en esa dimensión simbólica, espiritual, de lo que hablaba el arquitecto sobre nuestro paisaje religioso, que es parte de nuestro paisaje cultural. Y ese paisaje cultural es un motor al desarrollo turístico y el trabajo, digamos, de todo el ministerio trabajando en pos del progreso de este paisaje turístico, pero que tiene que ver con nuestras raíces, con nuestros ancestros, con nuestra formación y percepción del paisaje del que vivimos actual como formadores. Bueno, la verdad que fue muy claro, el arquitecto habló sobre lo que nos interesaba que nos contase, sobre todo su proyección como gestión y siempre acompañante con esa mirada del paisaje. Arquitecto. A ver si lo habilita el micrófono. Y Mauricio, ¿habilitas el micrófono del arquitecto, por favor? Estoy preparado para las preguntas. ¿Quién desea iniciar? ¿Roberto? Yo puedo preguntar. ¿Podés?
¿Cómo? ¿Vos, Andrés, por favor? No tengo, sí. Bueno, bueno, muchísimas gracias por su exposición, que fue muy clara. Quería hacer una pregunta, dado el cargo que usted tiene. Me gustaría saber cómo se gestiona el paisaje cultural dentro de la provincia de Catamarca. Si, digamos, si tiene algún plan, si lo están implementando, si lo hacen desde hace tiempo o es un tema relativamente nuevo. Esa es la pregunta. Sí, en principio tengo que decir que somos un ministerio nuevo de reciente creación de esta gestión. Antes turismo funcionaba en una Secretaría de Estado y cultura en otra Secretaría de Estado. Por una decisión que considero muy acertada por parte del gobernador, se hizo esta reestructuración de gabinete y somos un nuevo ministerio que como línea básica de gestión proponemos la cultura siempre unida al turismo. O el turismo debe, en primer lugar, identificar o desarrollar un producto cultural asociado a cada destino o a cada ruta. Un producto cultural lo definimos como algo propio del lugar, que puede ser un edificio de carácter patrimonial, puede ser un aspecto productivo de la región, como puede ser la dulcería local, como puede ser la producción de mandarina, como puede ser un textil, como puede ser la fabricación de cerámica y alfarería. Esa es la línea que nos proponemos de gestión. El paisaje cultural asociado al turismo, siempre. Más allá, de los aspectos de naturaleza, que está bien recordarlos, ¿no? Trabajamos muy estrechamente con el Ministerio de Medio Ambiente para la protección del paisaje, como para proteger el paisaje en el sentido de la declaratoria de protección de cada espacio natural, más allá de los de parques nacionales, que no es tan interesante en el aspecto del paisaje y de la naturaleza, lo que le sucede a un espacio en particular como la declaratoria de Parque Nacional es el equivalente a lo que le pasa a un edificio declarado monumento histórico. Nos limita mucho la acción y la protección de eso. Tenemos, insisto, en la protección de los espacios, tenemos espacios de mucha, como ya mencioné, hay la variante geográfica y la oferta paisajística es muy diversa en Catamarca y tenemos que aprovecharla y protegerla. Voy a poner como ejemplo, al lado en Campo de Piedra Pómez hay dunas de arena que por efecto del viento se modifican y ahí es posible practicar sandboard. Pero muy próximo, aún dentro del Campo de Piedra Pómez, hay zonas que no hay viento. Y sin que nos demos cuenta, han empezado a practicar desde hace unos años atrás con cuatriciclos. Han invadido algunas zonas con cuatriciclos y al no haber viento en esa zona, esas huellas de cuatriciclo pueden llegar a tardar hasta 16 años en borrarse o a recuperarse. Esa es nuestra tarea, proteger el paisaje cuando forma parte ya de nuestra identidad. Campo de Piedra Pómez es único en el mundo. Sí, ¿alguien más? Sí, ¿Roberto? Sí. Bueno, arquitecto, buenas noches. Hace unos años, en el 2017, nos encontramos donde usted había desarrollado un tema referido a la recuperación del patrimonio histórico y natural como motor para el desarrollo económico. Habíamos quedado muy impactados en ese momento con su intervención. En ese momento no existía este ministerio y usted era director de cultura, ¿no es cierto?, del municipio. Hoy nos encontramos en unas circunstancias distintas de su gestión y la pregunta a la que yo me quiero referir es si usted cree que así como desde su ministerio se aplican una suerte de políticas culturales que de alguna manera van definiendo el paisaje catamarqueño, si puede suceder lo mismo con los espacios públicos, los espacios verdes y los espacios de naturaleza. Lo pienso
para tratar de consolidar de alguna manera o poner a su consideración uno de los paradigmas que tiene la Red Argentina del Paisaje, que es siempre analizar conjuntamente naturaleza y cultura y nunca por separado, para luego poder decidir políticas de intervención paisajística. ¿Cómo ve usted desde su gestión y desde las políticas del Ministerio esta posibilidad de siempre operar con un análisis conjunto de naturaleza y cultura? Roberto, buenas noches, un gusto saludarlo. Definitivamente sí, las políticas están orientadas, como ya habíamos hecho en años anteriores, en la recuperación de los espacios de uso público y me hago referencia también a los espacios abiertos, a los espacios exteriores, espacios urbanos, como a los espacios de medio rural o de turismo. Específicamente, como mencionaba en la respuesta anterior, está fuertemente ligada a la naturaleza con el producto cultural y con el destino turístico. Y es parte de nuestra política, parte de nuestra gestión, orientar la protección del espacio abierto y determinar las políticas de protección. Gracias. Le doy la palabra a Nora Lifchit. Por favor, Mauricio, le habilitas el micrófono. Sí, buenas noches. ¿Ya? No se escucha bien, Nora. ¿No se escucha? Ahora, a ver, repetí. Hola, ¿se escucha? Ahora sí. Bueno, buenas noches. Y quería preguntarle al ingeniero que tan claramente explicó parte de esta importancia del paisaje cultural, siguiendo un poco la Constitución de Catamarca, habla de un paisaje y un patrimonio histórico, tradicional, religioso. Me gustaría saber si en base a todo este avance y estas intervenciones y protección del patrimonio, tienen pensado para futuro y pospandemia algún modelo o régimen de incentivos económicos dentro de lo que es una economía naranja o cultural, para lo que es diseño, artesanía, digamos, incluso formas de turismo más modernas y con digitalización. Hola Nora, buenas noches. Buenas noches. Las circunstancias sanitarias actuales nos han llevado a ejercitar nuevas formas de turismo, el turismo virtual, y como ya lo mencionaba durante la exposición, los movimientos turísticos van a ser limitados en cuanto a cantidad de gente y a distancias. Eso va a ser gradual. Por otro lado, es parte de la gestión también, la línea de gestión, el hecho de llevar la artesanía a la calidad de industria creativa y que ese producto sea un producto cultural que acompañe e identifique un destino turístico. Muchas gracias. ¿Alguien más desea preguntar? Yo, Cristina. Sí, Cristina Mascaró, adelante. Sí, arquitecto, le quería preguntar, sabe que nosotros desde la Red Argentina del Paisaje estamos trabajando, mejor dicho, trabajamos en la presentación de un anteproyecto de ley de protección, gestión y ordenamiento del paisaje, una ley de presupuestos mínimos. Si cree que es posible que la provincia, en primer lugar, si a la provincia le puede interesar este anteproyecto como para acompañar, está presentado en la Cámara de Diputados de la Nación, y si los diputados en este momento están en la Cámara de Diputados, podrían colaborar si a ustedes fuera una ley que les pueda llegar a interesar, ¿no? Porque justamente el tema cultural y de turismo que usted hace tanto hincapié, bueno, esto está contemplado
también en este proyecto de ley. Si eso es factible que suceda. Hola Cristina, buenas noches. Definitivamente sí nos interesa. Tenemos que admitir que estamos flojos en aspectos legislativos, ¿no? Hay que legislar todo, tenemos que fundamentar todo, nos interesa. En principio, como gestión, apoyamos todas las líneas aplicadas por Nación y las aplicamos, adherimos. Y son necesarias las legislaciones. Tenemos que pensar que hasta para jugar un partido de fútbol es necesario estar ordenado y tener leyes. Mucho más para nuestra vida cultural, para nuestra protección de paisaje, para nuestra protección de patrimonio. Definitivamente sí nos interesa, Cristina. Bueno, gracias. Arquitecto, en el proceso del surgimiento de la Red Argentina del Paisaje, uno de los objetivos por que surge la red es justamente para este tema que acaba de plantear Cristina Mascaró y que usted le contesta, es este tema de la Ley Nacional de Paisaje. Esta ley ha tenido dentro de la red un largo proceso de muchos años, donde se comenzó recogiendo un montón de interrogantes que teníamos sobre los diversos territorios que componen el gran territorio nacional, los territorios de las distintas provincias, donde nos preguntábamos cuál era el rol del Estado con respecto al paisaje, si el Estado asumía realmente las contradicciones y los conflictos del paisaje, donde nos preguntábamos si había legislaciones existentes de protección del paisaje. Bueno, y como eso se hizo a lo largo de 10 provincias u 11 provincias, que éramos los nodos en este momento ahora somos 19 nodos a lo largo y a lo ancho del país. Antes éramos muchos menos, y se fue llegando a recolectar como una serie de necesidades, de principios, de proyectos existentes y demás, que concluyó en la redacción que la subcomisión jurídica de la red terminó armando este anteproyecto de ley que tuvimos la suerte de que haya ingresado hace cosa de 1 año y medio en la Cámara de Diputados. ¿Le interesa que le hagamos llegar este texto para que ustedes puedan, a nivel de gobierno, analizarlo, estudiarlo, ver si le parece pertinente en este proceso que le estamos solicitando de acompañamiento a través de los diputados provinciales? Definitivamente sí, Roberto, con todo gusto. Aparte tengo que mencionar de que contamos con el apoyo de la secretaria de Turismo de la Nación, Yanina Martínez, que es catamarqueña y nos apoya en todas nuestras acciones, por un lado, y por otro lado, la diputada Silvana Ginocchio, que es diputada nacional y integrante de la Comisión de Turismo y Cultura, y que es muy preocupada por trabajar para quienes la votaron, para quienes la eligieron, y coincidentemente es la esposa de nuestro gobernador, y muy apasionada por el tema. Bueno, le vamos a agradecer muchísimo la gestión y le vamos a estar en breve mandando el texto. Con todo gusto, Roberto, con todo gusto. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? ¿Algún comentario? Andrés, ¿hay algún comentario en el chat en YouTube, por favor, que puedas transmitir? O Mauricio, no sé quién de ustedes todos lo está leyendo. Andrés. Mauricio, por favor, dale. Podemos proporcionarle, yo me encargo de acercarle mediante en los contactos de ustedes, ¿no? Hay bastante información.
Bien, Luciano, habías escrito algo en el chat, Luciano Jauregui Ver. Perdón, Belén, habla por favor, discúlpame que... Con los mails y los contactos y les mandamos la información. Luciano, ¿querías comentar algo? No quiero acaparar las preguntas, pero ¿puedo hacer una más? Sí, por supuesto. Arquitecto, a nosotros nos preocupa mucho algo que hemos instalado en la Argentina como un paradigma, que es lo que llamamos la construcción social del paisaje. ¿Usted cree que en este proceso que ustedes están desarrollando se dan instrumentos participativos para que la comunidad pueda, no es si usted cree, sino si nos puede contar, sobre todo, si hay instrumentos participativos para que la comunidad se sienta como autora de todo este proyecto del paisaje cultural, de esta relación entre cultura y naturaleza, y luego pueda reconocerse realmente en ese proceso y en ese paisaje catamarqueño. ¿Hay algún instrumento que posibilita esa participación social, esa participación comunitaria, además de expresarse a través de las autoridades? El instrumento mayor de cultura es Agenda 21, donde menciona la cultura en el ornamento inoficioso de la sociedad y reconoce a la cultura como el cuarto pilar para el crecimiento y desarrollo de las ciudades. Eso es el documento básico. Y poco a poco, a partir de ahí, se van elaborando en los diferentes países las legislaciones que regulan la cultura y ayudan al crecimiento de la ciudad. Buenísimo. Perfecto. Bueno, ¿alguien más que desea preguntarle al arquitecto algo? En Belén, ¿querés hacer algún comentario? ¿O Lucas? Yo quería hacer una pregunta. ¿Sí? ¿Quién? Perdón, Andrés. Andrés, un poco venía tomado de la mano de lo que preguntaba Roberto recién. Quería preguntarle este proyecto que nos contaba del circuito religioso, en qué etapa se encontraba, y si él mismo había tenido algún proceso de participación ciudadana, digamos, un poco lo que estaba preguntando Roberto. Todos los proyectos que se llevan adelante siempre tienen el consenso de los ciudadanos, ¿no? Se hacen foros y consultas. En este punto es un poco diferente, se dificulta un poco por la falta de posibilidad de reunión, pero sí va a haber la posibilidad de hacer una consulta ciudadana. Estamos primero en la etapa de planteo del conceptual del proyecto. La idea, estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio de Infraestructura, porque hay que hacer el relevamiento geográfico para la traza de los senderos y ese tipo de cosas. La intención primera es ver hasta dónde llegamos para inaugurar el día 8 de diciembre, que es el Día de la Virgen, la celebración de la Virgen del Valle. Muchas gracias. Maribel, bien, hay gente en el chat que quiere hacer preguntas. Sí, Margarita. Margarita Naya, por favor, habilitás a Margarita, Mauricio. O Margarita, habilite su micrófono. Acá está. El micrófono, Margarita, por favor. A la izquierda de su pantalla. Sí, muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Yo soy de la ciudad de Guadalajara, en México, y antes que nada felicitarlos como red. Yo los he seguido a través de internet. De hecho, yo estuve en Tucumán en el 2006 y he visto cómo han ido construyendo todo a través de la red, lo de la ley, por ejemplo. Muchas felicidades por sus logros, todo que este tiempo les ha llevado para el esfuerzo, y ahorita que veo la vinculación entre lo que viene siendo un gobierno al presentar aquí el trabajo que se viene desarrollando en este nodo de... lo anoté por aquí. Bueno, en este nodo con el arquitecto Luis,
Es muy interesante. Mi pregunta sería, si actualmente en Argentina ya con la ley están, digamos, recibiendo por parte del gobierno apoyos, como por ejemplo para restaurar paisajes en algunas zonas determinadas, ¿sí se está aplicando como tal o aún no? Muchas gracias. Hola Margarita, lo que mencionaba Roberto es que se está elaborando para presentar la ley. Todavía no está aprobada. Pero la existencia de una ley asegura luego el apoyo estatal. No sé si Roberto... Excelente, muchísimas gracias. A usted, Margarita. Perdón, Andrés, sí, perdón. No, quizás Roberto quería ampliar la pregunta de Margarita. La respuesta. Sí, en realidad, Margarita, en este momento la ley entró en la Cámara de Diputados y justo en el momento de seguir empujándola y gestionándola, comenzó el tema de la pandemia que nos tiene un poco detenidos en este proceso. Pero la ley ingresó después de mucho tiempo de análisis, de reflexión, de consultas, interconsultas, hasta que al final en el encuentro de Tandil, porque la red hace un encuentro anual en distintos puntos del país, que se llama el Encuentro Nacional de la Red. En ocasión de hacerlo en Tandil, que es una localidad de la provincia de Buenos Aires, un diputado que asistió asumió el reto de acompañarlos en el proceso de presentación. Entonces podríamos decir casi como que es una ley recién ingresada. Es un largo proceso. Demorado por todo lo que está sucediendo, ¿no? También. Tal cual. Sí, le quisiera dar la palabra a Juan Manuel Juárez. Por favor, habilitale el micrófono o que lo habilite el mismo. Buenas noches, arquitecto. Buenas noches a todos. Buenas noches. Soy estudiante de arquitectura de la ciudad de La Rioja y quería hacer unas preguntas acerca del paseo cultural, del proyecto, la distancia, el tiempo que lleva la ejecución de la obra y la relación que existe entre la ciudad, desde lo urbanístico, lo cultural y el paisaje. Y también acerca de la Casa de Gobierno, de que si tiene como premisa emplear el tema de la digitalización, inteligencia artificial y las medidas que se van a tomar post pandemia acerca de nuevos criterios de diseño. Esas son mis preguntas y muchas gracias. Hola, Juan Manuel. Sí, en principio, como mencioné, queremos llegar al 8 de diciembre con la mayor cantidad posible de intervención en el paseo religioso cultural. Está hecha la parte de pavimentación de esos 800 metros que van a ser peatonales o de circulación vehicular restringida. Hay que acompañar esos 800 metros ya pavimentados con veredones específicamente para circulación peatonal, con los 4 tótems y las estelas que van a relatar la historia de las centurias, y más adelante la construcción del anfiteatro, y esperamos llegar también a diciembre con el centro de interpretación. La intervención paisajística en cuanto a vegetación, vamos a orientarla un poco más a la limpieza, en principio, más que a la reforestación. La limpieza orientada a conservar las especies autóctonas y a destacarlas, por un lado. Por otro lado, Casa de Gobierno va a ser en varias etapas y la casa misma nos va a ir dictando qué hacer, porque vamos descubriendo sorpresas como el estado de la techumbre, y eso nos va a ir determinando un poco el ritmo de la obra. La presencia de tecnología a la hora de presentar el centro de interpretación sin duda va a ser de muchísima ayuda y de muchísima presencia. Tenemos que considerar lo limitado de los presupuestos en este momento, ¿no?
los presupuestos a nivel nacional, a nivel global, están orientados a salud y a seguridad básicamente, pero por otro lado, Nación, aún en nuestro país, destina presupuestos específicamente para infraestructura, entonces esos son los que se van a ir aplicando ahí. Una pregunta más, disculpa. Sí, sí, cómo no, adelante. Sí, el tema de los proyectos, ¿se pueden ver? ¿Están en alguna página como para conocerlo? Sí, no, los dos proyectos todavía están en la parte conceptual y funcional. Todavía no es posible consultarlos. Bien, Diana Esteves. Listo, Diana muchas Esteves. gracias. Diana Esteves quiere hacer una pregunta. Quería agregar algo sobre el complejo. Quería agregar sobre el aspecto paisajístico que el sitio está enclavado en una quebrada a donde está rodeado de vegetación nativa, y en realidad lo que se busca es mínima la intervención civil, teniendo un bajo impacto, pero por el afluente y el tipo de público que va a recibir, o sea, lo que se está haciendo es como reorganizar el espacio para poder tener un bajo impacto a nivel, digamos, de especies nativas y no ser tan modificada la quebrada. Bueno, Mauricio va a hacer una pregunta. Esto responde a lo que consultaba Diana Esteves. Mauricio tiene una pregunta del chat de YouTube. Por favor, Mauricio. Yo creo que es más para la red la pregunta, ¿no? Sí. Sí, si me permiten, en la página de la red, redargentinadelpaisaje.com, van a encontrar 11 documentos que van describiendo el proceso desde el año 1 al año 11, que es lo que está cumpliendo la red en este momento. Esos documentos son fruto de la elaboración colectiva de los distintos nodos que conforman esta red y que se van gestando a partir de los encuentros nacionales que se hacen una vez al año. Pueden entrar en la página y se van a encontrar no solo con un historial, sino también con estos documentos. Se van a encontrar también con el texto de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección, Gestión y Ordenamiento del Paisaje en la Argentina, y se va a encontrar también con el texto que está en proceso de elaboración, que es solo un borrador, del Convenio Latinoamericano del Paisaje, que de alguna manera emula, y que somos autores, y que de alguna manera emula al Convenio Europeo del Paisaje, que lo hacemos desde una práctica que desarrollamos en una institución que la red es parte muy vital, que se llama la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje. Bien, vamos llegando al final de este encuentro. Quiero darle la palabra a los coordinadores del Nodo Catamarca para que puedan despedirse, al arquitecto Movesín. Desde ya agradecidos a todos por esta exposición y por este rato. A todos los que están con la cámara apagada, si la quieren prender por último momento, así nos vemos, encantadísimos. Y como cierre, le vamos a pasar la palabra al presidente de la Red Argentina del Paisaje, Roberto Mulieri, para que haga el cierre final. Así que, Belén, Lucas, arquitecto, les dejo esta primera partecita del cierre. Bien, me despido, muy agradecido siempre por la invitación a colaborar en este hermoso proyecto que es la Red Argentina de Paisaje. Gracias por invitarme y darme la posibilidad de comunicar nuestra gestión. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias, arquitecto. Gracias a usted. Chicos de Catamarca.
Bueno, por mi parte, agradecerles a todos, agradecerle al arquitecto Mauvesin por estar siempre predispuesto con su tiempo, con sus saberes y demás. Agradecer a todo el equipo de la red por hacer esto posible. Fueron bastantes horas de trabajo, bastantes días. Y por último, bueno, al Nodo Catamarca, como dijo desde el primer momento Belén, no somos solo dos, somos varios. A todos los chicos que estuvieron trabajando para que esto salga al aire, gracias y seguimos conectados. Gracias a ustedes. Un gusto a todos haberlos encontrado de vuelta, catamarqueños. Los extrañamos. Pronto vamos a ir por ahí, ni bien nos deje el virus, ¿sí? Ya vamos a ir. Roberto, tu turno. Algún otro nodo. Algún Sí, otro encuentro. sí. Algún otro encuentro, seguro. Antes de que pase Roberto, ¿tienen algo para publicitar? Aprovechen de las próximas cosas que hagan. Y dentro de 2 semanas hacemos un vivo con trabajos de especies ornamentales y viveros, a donde vamos a pasar un ciclo de vivos de pandemia del Nodo Catamarca. Ya hicimos uno, el primero, que fue con Estela Cisterna y Nadia Cisterna, a donde lo que hicimos fue mostrar y contar sobre la nutrición y la vida de la huerta orgánica. Y bueno, y ahora se viene el tratado y el arreglo o disposición de distintas ornamentales, digamos, y todas las tips para trabajar y elegir plantas en vivero. Muchísimas gracias, arquitecto Mauvesin, y la verdad que estoy muy agradecida a toda la red por siempre tener tanto apoyo y muy contenta en este ciclo, y gracias a todo el Nodo Catamarca porque siempre todos dispuestos. Gracias, Belén. Por favor, Roberto. Bueno, me uno a los agradecimientos, no quiero ser reiterativo, pero al señor ministro, al nodo y a la subcomisión que hizo posible esta transmisión, sumamente agradecidos. Y contarles que una de las mayores dificultades que nos encontramos en la red y también en la iniciativa latinoamericana del paisaje es permear el tema del paisaje en el mundo político. Y he aquí que hoy se abre esta nueva instancia, señor ministro, de poder tener este diálogo tan mano a mano con usted, que nos enriquece muchísimo, pero además nos acerca a este mundo político. Tener aliados en este mundo para nosotros es fundamental. La RAP no es un partido político, pero sí es un instrumento de acción política, porque nuestro objetivo es generar continuamente políticas de Estado de protección, gestión y ordenamiento del paisaje. Otra cosa que se lo planteo, señor ministro, con la mayor de las humildades, es ofrecerle todo tipo de acompañamiento que en esta virtuosa gestión que usted está planteando, desde la red podamos ser ecos, caja de resonancia o ponernos a nuestro servicio. No solo a través del nodo próximo, que es el nodo Catamarca, sino a través de los 19 nodos que componen la red, para trabajar en forma conjunta, para difundir, para accionar, para asesorar en lo que podamos. Es un gusto seguir profundizando con usted este proceso que se inició en el 2017 y que nos empieza a hacer percibir que es posible permear al mundo político y que es posible tener aliados en este mundo, tomador de decisiones y implementador de políticas de Estado. Así que gracias y nos vamos, creo que todos los que participamos, sumamente contentos de esta reunión de hoy. Muchísimas gracias, Roberto. Gracias, Andrés. Gracias al Nodo Catamarca, al arquitecto Luis Mauvesin otra vez, a Mauricio Maturana que nos ayuda, que se equipó también en esto que es para todos nosotros muy difícil, que es esta cosa tan técnica de transmitir estos vivos. Y bueno, si hubo errores, gracias a todos los que prendieron la cámara, un gusto verlos.
Se extraña la presencia de todos, encontrarnos, sentirnos, pero bueno, hay que acostumbrarse a estas cosas y ya nos van a ir saliendo cada vez mejor. Hay que tener un poco de paciencia. Maribel. No, solamente quería pasar el chivo recordatorio que nos encontramos el 24 de julio para el próximo encuentro, que estaremos haciendo conocer por todas las redes y la preinscripción por formulario. Si no recuerdo mal, le toca al nodo Catamarca, Córdoba. Así que si no se acordaban, le estamos recordando. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos, nos vamos, que estén bien, adiós. Gracias. Chao. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias a todos, hasta pronto. Pronto, gracias.